Ante todo les doy la bienvenida a un nuevo año y a un nuevo ciclo de episodios. En el día de hoy me voy a referir al saber alegre. Lacan decía que el secreto de la alegría está en el encuentro con los otros, con los que se pueden compartir las causas de la alegría. Y les quiero proponer que hablemos de los afectos, y en este caso de la alegría, que está en la vereda contraria de la tristeza. Recordemos que Lacan definía a la tristeza como cobardía moral. Y en este sentido, podemos decir que se distingue de esta última porque en la alegría lo que se sostiene es precisamente el deseo de vivir. Cuando Lacan se refiere a las pasiones, nos llama la atención sobre la tristeza, diciendo que es uno de los pecados, siguiendo a Dante, y dice en el Seminario 1 que la alegría es una dimensión que está más allá de la categoría del goce. Es una plenitud subjetiva, dice, limitada por el carácter. Entonces, que la alegría esté más allá del goce implica pensarla en relación a los registros, ¿no? Simbólico e imaginario. Curiosamente, una articulación idéntica a la que hace con respecto al amor. Lo interesante es destacar que si atañe a la articulación entre lo simbólico y lo imaginario, es que tiene que ver con la ley, ¿no? Si pensamos en el orden de las pasiones y cómo Lacan las aborda, las pasiones del ser se diferencian de las del alma, ¿no? Se trata de dos dimensiones. Cuando hablamos de las pasiones, hablamos de lo que afecta al sujeto, ¿no? No de cualquier modo, porque atañe precisamente a la relación del cuerpo con el lenguaje. Las pasiones del ser, entonces, ¿no? Van a poner en juego la relación al otro, amor, odio e ignorancia. Luego se reúnen bajo el término de odio-enamoramiento, ¿no? Nombre con el que Lacan después va a ubicar el escollo de la relación transferencial, precisamente. Entonces, podemos decir que las pasiones del ser conciernen al sujeto del inconsciente respecto de la falta en ser, que tiene que vérselas con la cuestión de la incompletud, ¿no? Esta vía pone de manifiesto el modo en que se pone en juego en la clínica el saber, el síntoma y la transferencia, pongamos. Ahora bien, esto se pone en juego en relación al otro, como dijimos antes, pero también va a estar lo inherente al uno. Y con esto nos referimos al cuerpo, al goce y a todo aquello que no queda del lado del sentido. Es decir, que es inherente a todo aquello que no está sujeto a la ley. En un análisis podemos decir que está presente, ¿no? Que se hace presente, una de cada de estas dos dimensiones, incluso ambas. La del sujeto como sujeto del inconsciente y la del objeto A. Si el sujeto del que se trata en un análisis, ¿no?, es el sujeto dividido, entonces se trata de que en tanto dividido se va a buscar pasionalmente en el otro y eso que va a buscar se busca para colmar, ¿no? Se ama cuando se supone un saber en el otro, se odia cuando se supone un goce en otro. Incluso el odio mismo puede referirse a la dimensión imaginaria, ¿no? Imaginaria simbólica, pero también a la dimensión real. El punto es que las pasiones del ser son inherentes a la alienación y en este sentido se ponen en relación al otro. En televisión, ese texto de 1973, Lacan retoma el tema de las pasiones, pero las va a llamar pasiones del alma, como mencionamos hace un ratito. Y no va a ponerlas en relación al otro, sino que las va a ubicar respecto del ser hablante, ¿no? Él dice ahí del parler, con su propia alma. Estas pasiones son la tristeza, el mal humor, la felicidad, el tedio, la gratitud, y allí ubica algo que denomina el Gesawaj, que se traduce como saber alegre, y va a referirse entonces a que estas ya no estarán relacionadas con la alienación, sino con la separación.
Estas pasiones requieren, a mi criterio, una especial atención, porque si las primeras, ¿no?, las del ser, son las que ponen en juego, ¿no?, el inicio de un análisis respecto de la falta, el saber, el síntoma, como dijimos, estas otras van a permitirnos pensar en el final de un análisis posiblemente, ¿no? Entonces podemos decir que respecto de lo que le sucede al ser hablante frente a la ausencia de garantía, ¿no?, que no podrá autorizarse sino por sí mismo, ¿no?, no sin otros, pero en soledad. Y digo en soledad porque suele creerse que la soledad es parte del escarnio y la considerada miserable, ¿no?, soledad, cuando en verdad se pone en juego precisamente en el orden de la causa. La soledad está emparentada con ese orden de la causa para cada quien. Dicho de otro modo, las pasiones llamadas del alma son las que se van a referir al objeto y no al otro. Por eso es que estará en juego el cuerpo, el goce y el uno. Volviendo a la lista de las pasiones del alma, ¿no?, que Lacan sitúa en su texto Televisión. La primera que aparece es la tristeza. Y allí Lacan justamente se va a referir al saber alegre como lo contrario a la tristeza. Y va a decir que se trata de un saber articulado a lo real del viviente que anuda de un modo muy singular deseo y goce. Cuando hablamos del saber alegre no hablamos de felicidad, ¿no?, porque en la felicidad el sujeto se ve empujado a la compulsión de la cadena. Entonces hay que marcar las diferencias entre lo que se presenta como felicidad, beatitud y otra cosa va a ser el saber alegre. Pero también existe una pasión no menos importante, que es el tedio, ¿no? ¿Y qué es el tedio? Es una pasión de la repetición, algo del uno que se repite una y otra vez. El mal humor es un afecto muy esperable en el inicio de un análisis, pero también es muy notable cuando falta el análisis. Podemos decir que es un afecto que no se entrama, es decir, que engendra algo de real como imposible de soportar. Y me parece un punto sumamente importante entender que la cuestión de las pasiones es fundamental para entender qué sucede con la pulsión respecto de aquello que del fantasma se pone a jugar en un análisis. La tristeza, la felicidad, la gratitud, el tedio, el mal humor y el saber alegre nos permiten pensar cómo se han puesto en juego las pasiones a nivel del fantasma y qué se ha hecho con eso en un análisis, ¿no? Porque si pensamos que entre el cuerpo y los afectos se producen anudamientos, estos efectos de los afectos, sus afectaciones y sus anudamientos se van a jugar en los tres registros, ¿no? Recuerden que Lacan dibuja su nudo ubicando tres dimensiones del goce, ¿no? El goce articulado, el goce del sentido, el goce fálico y eso que se escribe, digamos, como otro goce o a veces es traducido como goce del otro, ¿no? Tenemos en la intersección entre imaginario y simbólico, Lacan va a dibujar eso que ubica como goce del sentido, el jouissance, o goce-sentido. Entre real y simbólico, que establece el goce fálico, ¿no?, el goce que queda fuera de cuerpo, o sería el goce pulsional fuera de cuerpo. Y lo que se llama goce otro, ¿no?, es precisamente eso que vuelve imposible volverse uno con el otro. En ese punto de imposibilidad es que las pasiones quedarán ubicadas en el terreno de ese otro goce, ¿no?, fuera del lenguaje. Quiere decir esto que las pasiones entonces nos abren una vía posible de trabajo en nuestra orientación hacia lo real. Y más aún, se hace preciso ubicar el estado de las pasiones en el momento final de un análisis, porque lo que allí se pone en juego no es la relación del sujeto con el significante, sino que precisamente se va a destacar la relación del sujeto con lo imposible. Me refiero a la relación del sujeto con el saber. Es por esto que es interesante que pensemos qué está sucediendo con la posición de los analistas respecto al saber. En lo personal considero que hay posiciones que
se erigen, y uso este término para darle todo su valor de rigidez y de estoicismo, ¿no? Como amos y dueños del saber, pero que distan bastante de ese rasgo que aporta la alegría. Tal vez ese sea el rasgo que queda del lado de cierto cinismo, podríamos decir incluso. Si hay algo a lo cual se espera que renuncie quien vaya a ocupar la posición de analista, es precisamente a ese saber absoluto y beato, mientras que solo el saber alegre, ¿no?, podrá ser el afecto que acompañe el hacer del analista. Y es en este sentido que vale la diferenciación que hicimos al comienzo respecto de la tristeza como cobardía moral. Porque cuando hablamos de un saber alegre, no hablamos de indiferencia ni de optimismo, ¿no?, ni de un saber todopoderoso, sino que precisamente de lo que se habla allí es precisamente el punto que tiene que ver con situar ese pasaje que iría de la impotencia a la imposibilidad, ¿no? Y es en este sentido que la alegría consiste en darle un lugar al goce, ¿no?, en el ejercicio del saber, y admitir la extimidad, podríamos decir, la extimidad de ese goce que no se puede reabsorber en el saber. Por eso la dimensión de los afectos adquiere un valor tan importante, ¿no?, y es efectivamente un índice de lo real y de la posición ética del sujeto y del analista. Es por esta razón que me parecía pertinente darle un lugar a la cuestión del saber alegre, porque solo puede haber alegría en la medida en que se haya establecido algún borde, algún modo de reencauzar el goce pulsional y abrir el interrogante acerca de si es posible entender la alegría como un medio, un modo de hacer, al tiempo que considera lo imposible de la unión, ¿no? No deja de poder pensarse como un modo de lazo, justamente porque conlleva una posición ética respecto del inconsciente. Y al mismo tiempo, pensar cuáles son los obstáculos que se nos presentan para abonar cada vez más a las pasiones tristes o que nos llevan a eso, ¿no?, a la indiferencia, al odio, a la modestia. Es un tiempo en el que el saber dogmático no deja de emparentarse con posiciones alimentadas por las furiosas y encarnizadas voces del superyo. Esto lo podemos constatar claramente, digamos, en algunas supervisiones, en algo que pueden traer nuestros analizantes incluso. Pienso en los diagnósticos, ¿no?, en los modos en los que en nombre del discurso analítico nos encontramos envueltos en ciertos modos de estructurar la clínica o hacer de la clínica un modo de estructura, ¿no?, encasillar, seguir hablando de histeria, de histéricas, de obsesivos, de fóbicos, ¿no? Esto estandariza modos de intervención, utilizando el lenguaje no simplemente fácil y accesible, sino vulgarizado, ¿no? Es como la oferta de una especie de divulgación de manual del psicoanálisis o cuadernillos. Es por esta razón que me parece sumamente importante e imperioso que consideremos que revisar el modo en el que Lacan considera los afectos nos acerca más de una mirada respecto del quehacer de los analistas. Porque si consideramos que la posición de un analista depende en mayor medida, ¿no?, de su propio análisis, el estilo de cada uno está fuertemente vinculado con el modo en que ha podido atravesar el embrollo de sus pasiones. En este sentido, los afectos son también un signo de una posición asumida, ¿no?, aunque oscura e insondable decisión que indica hasta qué punto se han desandado los caminos del goce. Y en este punto cabe mencionar que la alegría dependerá del recorrido realizado. Lacan llega a decir que la alegría es la plenitud subjetiva, agregando que va más allá del goce, ¿no?, y se la encuentra como efecto de la forma de lazos sociales y también en el inconsciente singular del sujeto, dice. En un escrito que se llama Alocución sobre la psicosis del niño, Lacan plantea una cuestión fundamental. Se pregunta, ¿qué alegría encontramos en eso que constituye nuestro trabajo? ¿No? Pregunta que surge precisamente a partir de una cierta mención que Lacan hace allí a la segregación.
Y este planteo requiere diferenciar, me parece a mí, aquello que sería una satisfacción, ¿no?, de lo que es la alegría. O mejor dicho, de eso que llamamos saber alegre. Porque de un analista no se espera que opine, ni que ponga a jugar en la interpretación algo que no sea estrictamente lo relacionado a su función, ¿no? La transferencia pone en juego ciertos obstáculos que son inherentes a la práctica y pueden ponerla en jaque. Esto lo sabemos. Entonces podemos preguntarnos qué cuestiones pueden poner en jaque a la transferencia y su maniobra del lado del analista, ¿no? No solo del lado del analizante. Lo que llamamos presencia del analista nos pone frente a la cuestión del semblante. Y este es un punto fundamental que no puede pasarse por alto, ¿no? Por la importancia del análisis del analista. Porque si estar analista requiere de la distancia entre el analista y su persona, esta cuestión pone sobre la mesa lo referente a las pasiones del ser, amores, odios, ignorancias, pero también a las del alma, ¿no? Y más aún, ¿no?, más allá de la voluntad del analista. Entonces, retomando la pregunta formulada, podemos decir respecto de las pasiones, que se trata de que un analista haya atravesado lo propio puesto en juego respecto del goce. Y esto se hace solo en el propio análisis del analista. ¿Qué tema este, no? ¿Qué problema, podríamos decir? Ayer justo vi un posteo en Facebook de un analista marplatense a quien respeto mucho, utilizar una frase muy atinada para estos tiempos. Ella hacía referencia, por supuesto irónicamente, a aquello que denominó los sommeliers del psicoanálisis. Me encantó el término. Y se refería a planteos que a veces pretenden aperturar el diálogo, ¿no? Y no son más que frases hechas que expresan lo que hay que hacer, ser, ¿no?, y decir. Ese modismo, sommeliers del psicoanálisis, me hizo pensar en la cuestión del semblante. Porque el semblante, claro que supone algo de la dimensión del engaño, ¿no? Y se espera que el analista esté advertido, ¿no? Por supuesto, de dicho en criollo que no se lo coma el personaje, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, digamos, es que no puede alguien creerse, digamos, necesariamente ser analista sin que efectivamente se ponga en juego esa dimensión de lo que al analista tiene que dejarlo advertido, ¿no? Bien sabemos, como dice el dicho, ¿no?, que el que se cree poeta no es poeta. El que se cree analista no necesariamente lo es. Y en este punto me parece atinado no confundir el semblante con la impostura, ¿no? Otra cuestión. Porque se puede, digamos, atender todo el día, dar cátedra, curso, seminario, charla, todo lo que está de moda en las fanpage, ¿no?, de esta época. Pero si no quedan los restos de haber cedido ante el goce, si no queda bordeado el no todo, la consecuencia es que el analista no haya renunciado a la satisfacción, ¿no?, a esa felicidad pulsional que encuentra en sus pasiones, odios, furias, iras, imperativos, indiferencia, ignorancia. Y no advertimos el peligro que eso conlleva. Si no hay una renuncia en juego en la posición del analista, no va a ser posible disponerse a esa función. Porque no hay analista sin cesión de goce, ¿no? En el propio análisis estamos hablando, ¿no? De modo que la alegría concierne aquello que queda para el encuentro, ¿no?, para el imprevisto, para la sorpresa. Y eso cualquier imperativo lo impide, cualquier infatuación lo impide. Estar analista no es divulgar sobre psicoanálisis. Tampoco equivale a decirse ni querer ser analista ni hacer que otros se analicen, ¿no? La gravedad del asunto es que hay quienes practican, podríamos decir, practican el psicoanálisis sin haber constatado un atravesamiento de todas esas cuestiones en juego en un análisis, ¿no? En ese punto, digamos, volviendo a esta posición denominada el saber alegre, ¿no?,
La alegría en lo que hacemos, digamos, implica una sesión de goce. En el seminario 17, Lacan se va a referir a Yahvé como un Dios colmado de pasiones, de amor, de ignorancia, de odio, ¿no? Y dice que lo que distingue a la posición del analista es precisamente esto de que no participa de esas pasiones. A partir de lo cual podemos decir que eso que llamamos saber alegre y su relación con la práctica analítica nos interroga respecto de la ética en todas sus dimensiones, ¿no? La alegría se podría pensar como un efecto de cierta negativa a tenerlo todo, a saberlo todo, a la completud narcisista, a la respuesta fálica. Incluso podemos decir que implica hasta cierta renuncia al imperativo moral. La alegría solo es posible a partir del límite. Solo puede haber alegría en la medida en que se haya establecido algún límite definido ante la exigencia de la demanda pulsional. Alegría y acto, ¿no? Podríamos pensar, se enlazan y conforman un problema ético. Colette Soler habla de entusiasmo, ¿no? Ella va a decir que si no estamos conducidos al entusiasmo como afecto, ¿no? Hay algo ahí que no termina de disponernos. Y hay algo incluso que nos anula como sujetos. Para otros podrá ser la resignación, el mal humor, cólera, odio, tedio. Pero el entusiasmo es muy necesario para sostener el deseo del analista. Lacan va a decir, y con esto me voy a despedir en el primer episodio del año, Lacan va a decir que la alegría, dice incluso para hablar en su lenguaje, ¿no? El saber alegre es una recompensa de un esfuerzo continuado, atrevido, tenaz, subterráneo, que a decir verdad, finalmente, no es para todo el mundo.